Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Mi nombre es Alfredo Cerón Arzaluz y les agradezco mucho el favor de su atención y que se den un tiempecito de su vida y de sus actividades para escucharnos. Muchísimas gracias por eso. Por otra parte, deseo comentarles que hoy estamos en representación de Tere Flores, quien es titular de este programa y también directora general de la Escuela Albedo, que además, déjenme decirles, es la escuela que patrocina este programa, cual me permitiré darle la bienvenida y saludar a nuestras compañeras. Gloria Romo. Gloria, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Alfredo. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí, saludarlos a todos y esperamos que disfruten este programa. Estoy seguro que sí, Gloria. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Lulú Mendoza. ¿Cómo estás, Lulú? Hola, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y encantada de que nos acompañen con estas historias que les traemos el día de hoy. Pues bien, amigos, si ustedes nos lo permiten, vamos a dar comienzo al programa y quiero comentarles que el tema del que hablaremos el día de hoy es del inframundo. El inframundo en sus diversas culturas, como son la sumeria, la griega, la maya, y también hablaremos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El tema del día de hoy tiene una continuación con el programa de hace 8 días. Y recordemos que ellos hablaron del viaje que hace Quetzalcóatl al inframundo para ir en busca de un hueso, y que este hueso era el hueso de la humanidad para hacer al nuevo hombre. Lo que rescataremos es precisamente el tema de este mes, el inframundo, que es el viaje al más allá, el viaje al inframundo, el viaje que cuando se hace no te permite regreso. Es un viaje que es de entrada pero no de salida. Y ya no tienes acceso al regreso, es como comprar un boleto de ida pero sin regreso. Y les quiero comentar que en varias ocasiones ya hemos hablado del famoso inframundo, pero es necesario aclarar qué es el inframundo, para lo cual les voy a decir que los seres humanos creen que al morir se pasa a otro tipo de supervivencia, que se va al más allá. Y bueno, el inframundo es un lugar al que pocos pueden describir y que muchas culturas han narrado en parte de sus religiones, de sus creencias. Muchas creencias dicen que al morir se cruza un umbral en donde se empiezan caminos desconocidos y misteriosos, en los que los muertos pueden ir al pasado o al infierno. Este lugar al que llegan los muertos dependerá muchísimo del comportamiento que se haya tenido en la tierra. Sin embargo, todos seguros llegan al lugar llamado inframundo, en donde van las almas, porque sus cuerpos han muerto, y ahí en el inframundo se encuentran diversos niveles, tal como lo narra Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, del cual les platicaremos un poquito más adelante, ya casi al final del programa. Pues bien, los señores del inframundo viven en ese lugar, resguardando las entradas y las salidas entre ellos. Las culturas mencionan los nombres de estos personajes, tales como Hades para los griegos, Plutón para los romanos, Samael para los católico-cristianos, y poniendo como guardianes al Cancerbero, a Caronte, de los cuales nos va a comentar en un rato más Gloria, va a ampliar este tema, o bien en egipcia como el señor del inframundo, a Osiris y a Anubis. Este personaje, les quiero comentar, Anubis, a mí en lo personal, es un personaje que me encanta, y es el dios que tiene encargado de dirigir a las almas perdidas, a esas almas que se encuentran en shock, que están temerosas y confundidas, y es Anubis quien los toma de la mano y les muestra el camino a seguir. Pero esto ya les hablará Tere el próximo miércoles, cuando esté de regreso con nosotros. Pues bien, otros narran de aquellos personajes que se han atrevido a engañar a los señores del inframundo, como es el caso de Sísifo, que 3 veces engañó a Hades en sus constantes viajes al inframundo, o como Esculapio, que resucitaba a los muertos y los regresaba a la tierra. Tenía esa habilidad de resucitarlos y regresarlos. Claro que esto no le gustó nada a Hades, y ahí hubo serios problemas. O también la historia tan contada en este programa de Demeter en busca de su hija Perséfone, o bien de Orfeo rescatando a Eurídice, que era su esposa, recordemos que lo habíamos comentado en otros programas, y que la bajó al inframundo y la trajo de la muerte,
pero no aguantó, no resistió la tentación, volteó a verla y entonces Eurídice se convirtió en ceniza. O también del viaje que hacen los gemelos sagrados de Popol Vuh, Xbalanque y Hunahpu, y también de Inanna en su viaje en busca de su esposo y en el encuentro con su hermana, dueña del inframundo. De esto nos va a comentar y nos va a platicar un rato más Lulú, cuando nos platique acerca de los sumerios. Y bien, amigos, como ya sabemos, en este mes de noviembre se celebran en México todas las almas que se han ido al inframundo, narrando que es una época en la que se visita al exterior y estas personas del inframundo van a ver a sus parientes vivos. La tradición dice que se permite dejarles ofrendas, que consisten en alimentos preferidos, eso que les gustaba a ellos cuando vivían. Y la naturaleza nos señala también que en este momento es en el momento de que otoño casi está iniciando y es el momento ideal para que la tierra descanse. Recordemos que la tierra tiene que tener un periodo de descanso, un periodo en el cual no se siembra, no se cosecha nada, es el momento en que la tierra y la naturaleza va a descansar. Y bueno, esto es avisando que muy pronto ya no habrá vida, ya no se podrá sembrar, no se podrá cosechar y que tendremos que vivir con lo que cosechamos de la siembra que tuvimos en primavera y en verano. O sea, que es un momento para hablar de la muerte y a dónde se va el alma cuando el cuerpo muere, y ese lugar se le llama inframundo, lo cual ni es el paraíso ni es el infierno, sino que es el lugar donde llegan las almas y de ahí irán a un nivel que le corresponde. Por lo tanto, vamos a iniciar la mitología de la cultura más antigua, que son los sumerios. Y para esto Lulú nos trae una de las historias de los sumerios. Cuéntanos, Lulú, ¿qué nos traes de los sumerios que nos puedes platicar el día de hoy? Sí, como tú nos acabas de mencionar, los sumerios son una cultura de las más antiguas y dentro de sus historias ellos tienen a su diosa Inanna o Ishtar, también se le conoce así, y ella era diosa del cielo, de la tierra, era considerada la diosa del amor, era muy bella, pero pues era muy inquieta y además dentro de sus características ella conseguía lo que quería. Si ella se proponía algo, lo lograba a costa de quien fuera. Y entonces, pues uno de sus deseos y sus inquietudes, si ya dominaba el cielo, ya dominaba la tierra, pues también quería conocer el inframundo. ¿Cómo se iba a quedar sin conocer esa parte, no? Sin llegar ahí. Claro. Entonces, pues vamos a entrar en esta historia tan interesante, ¿no? De lo que es el descenso de Inanna al inframundo. Inanna es una diosa que, como les dije, conocía ya cielo, tierra y dominaba a todos la querían mucho además, pero desconocía el mundo subterráneo. En ese mundo subterráneo vive su hermana Ereshkigal, es su hermana mayor. Inanna es blanca, luminosa, y Ereshkigal en contraste pues es oscura, es gris. Una sabe gozar de la tierra, la otra sabe solamente sufrir. Por eso estará, yo creo, ahí en ese nivel. Yo creo que ¿verdad? Sí. Cada quien en su nivel. Así es. Para entrar en el inframundo, Inanna debe de abandonar sus poderes, su gloria, sus pertenencias, todo lo que posee aquí en la tierra. No le costó mucho trabajo. Pues, Dejar todos sus sí le pertenencias. costó, pero yo creo que le ganó más la curiosidad, la verdad. Bueno, conociéndola, sí. Sí, ella ¿Cómo? se proponía algo y lo lograba. Como buena mujer, ¿no? Le ganó la curiosidad, pero también lo que se proponía lo lograba, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, entonces sabía que se tenía que preparar para el descenso a ese lugar. Para ello junta a los 7 me. Como ustedes recordarán, que ya mencionamos anteriormente, estos me eran unos objetos diminutos que estaban codificados y contenían fórmulas de la ciencia, de la civilización, y ella los utilizó como una protección. Entonces transforma, no se los lleva tal cual, los transforma como una ornamentación femenina, y entonces, pero que sea típico de una reina, que es la calidad de ella. Y entonces los transforma en corona, en joyas, en capa, en cintos, cosas muy ostentosas, pero que sirvieran de ornamento a su figura. Ella. Sí. Entonces, bueno, los utiliza de protección. Desciende y llega a la puerta del inframundo, al mundo subterráneo. Y se le pregunta, por supuesto, la llegada a ese lugar, porque ahí no se le está permitido entrar a los vivos. Y su primera respuesta fue, pues es que vengo a ver a mi hermana mayor, Ereshkigal. Y la segunda, bueno, pues es que vengo al funeral de uno de los maridos, porque tenía muchos maridos Ereshkigal, ¿eh? Recordamos que tenía muchos amores. Bueno, aparte de Inanna, pero Ereshkigal igual allá en el inframundo. Y entonces dice, bueno, también vengo al funeral de Gugalana, que es uno de los maridos de mi hermana.
La curiosa Inanna prefería presenciar el funeral y estar en ese mundo tan feo con el fin de ganar conocimiento sobre esa muerte y ese lugar que nadie conocía. Recordemos que entrar al mundo inferior es ver y enfrentarse con lo oscuro, con su hermana Ereshkigal que no se llevaba. Es como hacer contacto con Hades de los griegos, ¿no? y Perséfone, su esposa. Ereshkigal vive en este mundo y ella se alimenta de arcilla, de agua sucia, no tiene compasión por nadie, ni su marido, familiares, no le interesa a nadie. Su principal deseo es la propia satisfacción de lo que ella quiere, de sus necesidades, y además es insaciable. O sea, nada la llena. Incluso se cuenta, comentando esto, que cuando Ereshkigal se une con Nergal, uno de sus maridos, que creo fue el primero, dice que, bueno, duró su noche con él, bueno, no su noche, duró varias noches, 6 días, 6 noches, y al 7º día Nergal parte y la deja sola. Ella queda muy molesta y además insatisfecha. Y Ereshkigal, al igual que Lilith, es compulsiva, es insaciable, sin unión, ni le gusta la descendencia tampoco. Entonces se lamenta de la condición que vive y suplica a los dioses del cielo pues que le devuelvan a Nergal, su marido. Esta reina de inframundo no tiene a nadie que le cuide ni que se preocupen por ella, pero pues con ese modo, ¿quién va a querer, sinceramente? Se le puede considerar una mujer sin sentimientos, no amada, abandonada, llena de rabia, de envidia y todo lo opuesto a tener una sana autoestima. Ereshkigal es el lado opuesto de Inanna, ya que ella es considerada diosa del amor, como ya les dije, y cuando ella sabe que su hermana está en la puerta de los infiernos, que es su mundo, pues se enfurece porque la gloria, la luz, las capacidades que ha conseguido, todo ha sido a costa de ella, y se enoja. Y entonces manda a un sirviente, su sirviente se llama Neti, y le dice que la despoje de todo lo que tiene y de todo lo que ha logrado para que pueda experimentar lo que es estar sin nada, de vivir rechazado, de la incapacidad de moverse y de ser reducida a nada. O sea, nomás, Qué amargura, ¿no? Ay, qué horror, Bueno, Neti abre la puerta con la condición de que se vaya despojando de todo lo que trae. Déjenme recordarles que para los sumerios el inframundo consta de 7 niveles. O aquí mencionan también como 7 puertas que ella tiene que cruzar. Y nuevamente volvemos a ver ese número mágico de 7, ¿no? Sí. Que hemos comentado en todos estos programas, el número 7. Entonces, pues inicia Inanna el descenso, abandonando primero pues sus 7 ciudades, sus templos en la tierra, y en cada portal que tiene que atravesar, pues va perdiendo fuerza, va dejando cada uno de sus artículos que traía puestos, que era uno de los mes, y va perdiendo fuerza, va perdiendo protección y sus atributos. Sin embargo, heroicamente y determinada, rinde sus poderes como reina, como sacerdotisa, y también su poder sexual, que no le servían para nada en ese submundo. Y aquí los jueces de este reino la condenan a tal grado que la reducen a nada. Ya cuando acaba de terminar de cruzar el último umbral, el 7º, queda hecha casi un pellejito así ya sin nada, y su hermana todavía como en desquite, como gozando de la escena, la cuelga y la manda a colgar de un clavo. Es dada por muerta. Es dada por muerta. O sea, a qué grado le van quitando su esencia y tiene que despojarse de ella, de lo que pertenece, al grado que le quitan todo y queda muerta. El destino que le aguarda a Inanna es igual al de los mortales sumerios. Por lo que sabemos, para los sumerios la muerte no suponía fin de las cosas. Para ellos la muerte marcaba separación de cuerpo y espíritu. Y ellos creían que los gobernantes, príncipes, se hacían sirvientes después de su muerte. Inanna, la poderosa diosa del cielo, ya no era la reina autoritaria, ahora estaba a merced de sirvienta de su hermana. Y su yo espiritual debía de salvarla, ¿no? O sea, ella queda como sirviente, no, bueno, de hecho no queda ni como sirviente, ella queda reducida a nada. Exactamente. Pero Inanna tenía a su sirviente Ninshubur, y entonces ella tenía la consigna de que si no sabía en un determinado tiempo de ella, por favor, tenía que ir a pedir ayuda y ir a rescatarla, que ella tenía que ver la manera, ¿no? Ya estaba preparada porque conocía a su hermana, me imagino. Sí, sí sabían cómo era, ¿no? Ya que iba.
no iba tan en vacío. Y entonces, cuando ve Ninshubur que su ama no vuelve después de 3 días, pues sigue el consejo que ésta le dio y ruega ante sus padres, ante los dioses sumerios, que por favor la ayuden, que está en esa situación grave. Enlil, si ustedes recuerdan, era el abuelo paterno, era la autoridad y gobierno del mundo racional, y su padre Nana. No quieren saber nada de ella. Y si ya está en el inframundo, dicen pues allá ella, ¿para qué escogerse ahí? Fue decisión de ella. En cambio, su abuelo materno, Enki, es el dios de la sabiduría, tiene compasión de ella y acepta ayudarla. Para ello, va a crear a 2 personajes que van a acompañar a su sirvienta hasta el mundo de los muertos. Uno llevaba el manjar de la vida, el otro el agua de la vida, y ordena que no acepten nada que se les vaya a ofrecer allá abajo, salvo que recojan el cadáver de Inanna. Ereshkigal se ve conmovida por el apoyo y atención que le prestan a su hermana. Ella les ofrece regalos de fertilidad, de crecimiento para quererlos comprar, pero las criaturas, siguiendo estrictamente las instrucciones que les dio Enki, rehúsan estos regalos y en su lugar piden con energía les fuera devuelto el cuerpo de Inanna, que estaba en un clavo. Una vez con el cuerpo en su poder, le suministraron el manjar y el agua de vida, y así Inanna volvió a la vida. Una vez renacida Inanna, deciden alejarse, pero inmediatamente de ahí, no estar ya en el infierno sumerio, y además ahí se inscribía cada entrada y no se permitía hasta entonces la salida de nadie, como tú ya nos mencionabas, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, exactamente. Tuvo mucha suerte Inanna de que la dejara su hermana salir. No, pues aparentemente no la dejó, tal la historia. Se les deja salir a cambio de hacerse responsable de encontrar a alguien que ocupe su lugar. Si quiere salir, bueno, encuentra a alguien que quede en tu lugar. Una parte de Inanna ha de volver. Se ha creado un pasadizo desde el mundo superior consciente al mundo inferior inconsciente, y este ha de dejarse abierto, o sea, como que fue un camino que abrió Inanna, ¿no? Como para todos los demás. Inanna no debe de olvidar a su hermana Ereshkigal, porque es parte de ella misma. Deja el mundo inferior, Inanna, acompañada de los Gaia o demonios del infierno, que estos son representantes vivientes del puro infierno, y ellos no aceptan tratos físicos, emocionales o familiares. O sea, no había modo de que los estuvieran ahí queriendo convencer. O presionar. ¿No? Ninshubur, la sirvienta de Inanna, que es mensajera de sus palabras, estaba esperando en la puerta de los infiernos, se quita sus ropas habituales para ponerse vestimentas de duelo y de lamentación. Sin embargo, Dumuzi, su marido de Inanna, ha continuado su vida normal como si no hubiera pasado nada, sentado en el trono real de Inanna, realizando el papel de gobernante, negando a reconocer los lazos de amor que una vez les unieron. Déjenme decirles que esta es una versión, porque inicialmente contamos otra muy diferente, donde Dumuzi es llevado a inframundo, muere, y Inanna, en su pasión y su amor incontrolado por él, no le importa lo que tenga ya que perder y decide descender al inframundo a rescatarlo y va por él. Pues acá nos cambian la versión. Ya ves que casi siempre se manejan 2, 3 versiones de un hecho. Y entonces, pues se llega al acuerdo que durante 6 meses al año Dumuzi va a vivir en el inframundo, y en la primavera saldrá a la superficie otros 6 meses. Parecido al trato que hicieron con Perséfone. Ajá, Hades y Perséfone. Pues así está la historia, ¿qué les parece? Interesante. Muy bien, Lulu, pues muy interesante. Esperemos que también a las personas les haya agradado, estoy seguro que sí. Y bueno, amigos, pues debemos de seguir con la cronología, y en este momento deberíamos de hablar del inframundo egipcio. Pero bueno, este tema se lo vamos a reservar a Tere, que es especialista y gran conocedora de toda la cuestión egipcia, y vamos a dejar que este tema nos los dé Tere, el inframundo egipcio, la próxima semana que ya esté con nosotros. Por lo tanto, vamos con el inframundo de los griegos, y le tocó a Gloria. Gloria, tú nos traes algo muy completo de lo que es el inframundo de los griegos. Sí. Si eres tan amable de contarnos, Gloria. Sí, les voy a platicar. Pues miren, en el estudio de la mitología y de la religión, el inframundo, como nos lo mencionaba Yalf, es un término que equivale, digamos que en términos laicos, al más allá. Y, o sea, que hace referencia a cualquier lugar al que se dirijan las almas después de que murieron sus cuerpos.
Dentro del inframundo griego se describía a distintos reinos que se creía que estaban situados debajo de la tierra o más allá del horizonte. Dentro de estos reinos se incluyen 4. El primero del que les hablaré es el Tártaro. ¿Recuerdan del Tártaro? Que sí, les platicamos que Urano y Gea tuvieron sus hijos, ¿verdad? Los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Y pues eran tan feos los cíclopes y los hecatónquiros que los mandaron a encerrar al Tártaro. Pues bueno, recordemos entonces el Tártaro era una prisión y era fortificada y estaba rodeada, les platico, de un río de fuego que se llamaba Flegentonte. Y después de esto ya no era de la prisión de los hijos de Urano y Gea, se convirtió en un calabozo para las almas condenadas. Les voy a dar algunos ejemplos de estas almas que habitaron ahí. Tenemos a la de Sísifo, que nos platicaste, Alfa, hace un momento, que sí, claro, quiso engañar al dios del inframundo, ¿verdad? Y se le quiso escapar, y entonces lo puso no, pues no te quieres morir, pues entonces ahora vas a estar vivo, pero vas a empujar una piedra por una cuesta. Cuando ya vayas a llegar a la cima, se va a caer otra vez la piedra y la vas a tener que subir otra vez, y así te la vas a pasar hasta el fin de los días, ¿no? Y nada más por habérsele ocurrido tratar de engañarlo, ¿no? Imagínate sí, el precio que tuvo que pagar por eso. Sí, muy, muy alto, ¿no? Dentro de otro de los ejemplos de los condenados tenemos a Ticio. Ticio fue un personaje que tenía una lujuria desenfrenada, y pues su gran pecado fue que intentó violar a Leto. Y pues lo sorprendieron, para su mala suerte, lo sorprendieron tanto Apolo como, unas versiones dicen que Apolo, otras versiones que Zeus, y pues también lo castigaron y estaba en el foso del Tártaro. También tenemos a otros personajes como Tántalo, y que pues también estaban ahí expiando sus culpas. El segundo reino del que les voy a platicar, que forma parte del inframundo griego, es la morada de los muertos, que es un lugar muy sombrío y neblinoso, que está regida por el dios Hades. Recordemos que Hades fue el hijo mayor de Cronos y Rea. A este lugar también se le conoce como Erebo, o los campos asfódelos, o simplemente dominio o tierra de Hades. El tercer reino son las islas de los bienaventurados, que estaban gobernadas por Cronos, y en este lugar, muy distinto al Tártaro, a los personajes que vivían en el Tártaro, tendremos a héroes míticos como Aquiles, que bien sabemos que fue un gran héroe de la guerra de Troya. Tenemos a Diomedes y tenemos a Peleo, quien también, él fue el papá de Aquiles, que él también fue rey de Atenas y fue un héroe fundador. El cuarto reino dentro del inframundo griego son los campos elíseos. Estos estaban regidos por Radamantis, y ahí se enviaba a los muertos virtuosos, y se decía que también a los iniciados en los misterios antiguos. O sea, ya eran pues de otro nivel. Y fíjense que además ellos tenían la opción de regresar al mundo de los vivos, aunque sorprendentemente nos mencionan aquí que muchos de ellos ya no querían regresar al mundo de los vivos, preferían quedarse ahí en estos campos elíseos. Lo que te iba a decir, pues si es un estilo campos elíseos, pues yo creo que la piensas y regresas. La piensas para que regresara. Pero si te vas a los infiernos de Dante, yo creo que no la piensas y regresas. O al Tártaro, No creo que se quisieran quedar en esos infiernos, sinceramente. Y fíjense que además dentro del inframundo griego, mencionan la presencia de 5 ríos: el Aqueronte, o río de la pena, que más adelante les voy a platicar un poco más; Cosito, el río que era el río de los lamentos; Flegetonte, que es el que les mencioné que rodeaba el Tártaro, que era el río de fuego; Lete, el río del olvido, donde las almas comunes iban a borrar sus recuerdos; y por último, Estigia, o río del odio, que limitaba los mundos superiores con los inferiores. Ahora, ¿quién habló por primera vez del inframundo griego? Pues ya se lo imaginarán, fue Homero, en su gran obra de la Ilíada y la Odisea, que es la descripción más antigua que se conoce del inframundo. Y pues recordemos que en la Odisea, les platiqué yo aquí de aquella travesía que siguió Ulises u Odiseo,
cuando terminó su participación en la guerra de Troya y deseaba regresar a casa con su esposa Penélope, pues tuvo que pasar varias aventuras. Dentro de ellas, recordemos que se quedó en la isla con Circe, ¿se acuerdan de la hechicera Circe que les platiqué aquí? Y que bueno, él estuvo algún tiempo con ella, pero estaba realmente muy deseoso de regresar a Ítaca, a su hogar, y pues se despidió de Circe, le dijo que realmente se tenía que ir, pero ella le pidió de favor que antes de regresar fuera al inframundo a consultar al adivino Tiresias para que él le diera algunas pistas sobre su regreso a Ítaca y sobre el futuro que le esperaba. Y así lo hizo Odiseo, fue al inframundo y llegó allá con la ayuda del viento norte. Y eso fue uno de los episodios que realmente, es todo lo que nos narra la Odisea, todos esos viajes, esas aventuras que tuvo que pasar Ulises. Otro autor que nos habló del griego, que nos habló del inframundo, fue Hesíodo, cuya descripción es muy, muy similar a la de Homero. Y por último tenemos también la descripción de Virgilio en la Eneida, que da muchos más detalles, describiendo como un todo a esas distintas regiones de la Tierra de los Muertos. Píndaro, por su parte, nos introduce la parte de los campos elíseos de la cual no habían hablado los autores que ya les mencioné, pero tanto Píndaro como los himnos homéricos hablan ya de esos campos elíseos dentro del inframundo. Es decir, recuerden a donde les comenté que iban los muertos virtuosos. Déjenme decirles nada más brevemente que los cantos homéricos son una colección de alrededor de 34 poemas épicos que solían atribuirse a Homero. Posteriormente se vio que habían sido escritos después, pero bueno, estaban todos dedicados a los dioses griegos. Y es aquí donde introducen ese reino de los campos elíseos. Posteriormente, otros escritores y geógrafos griegos, uno llamado Pausanias y otro Estrabón, describen la existencia de entradas al inframundo, pero además hablan de ciertos rituales especiales que permitían la entrada a este lugar. Platón y los pitagóricos posteriormente añadieron el concepto del juicio de los muertos. ¿Qué era esto? Pues que los que llegaban al inframundo iban siendo enviados a los diferentes reinos. Recordemos que los elíseos eran para los bendecidos, el tártaro para los condenados y el Hades para el resto. Además, déjenme les platico que tanto Platón como los pitagóricos creían en la reencarnación. Ustedes han oído seguramente hablar de la reencarnación. Les comento brevemente que esta consiste en que la esencia individual de las personas, ya sea la mente, alma, conciencia o a cierta energía, adoptan un cuerpo material, pero no solo una vez, sino varias veces. También creían ellos en la transmigración, es decir, en el traspaso de la conciencia de un cuerpo a otro. Son conceptos creo que muy interesantes y todavía muy actuales, ¿no? Porque claro, se habla mucho de eso. Ahora, ¿qué pasaba al llegar al inframundo? Pues para entrar había que cruzar uno de los ríos, que era el río Aqueronte, y había que subirse a la barca que era conducida por Caronte. Caronte era el barquero y que cobraba un óbolo, que era una pequeña moneda, para transportar al espíritu al otro lado del río. Y entonces se usaba que la familia del difunto pues enterraba a su familiar ya con una moneda preparados para que pudiera pagar ese transporte. Entonces, fíjense que incluso a nivel arqueológico se han encontrado en las tumbas tanto romanas como griegas estas monedas dentro de los ataúdes, de los restos que se han descubierto, y se las ponían o en los párpados, o menciona aquí también que debajo de la lengua. ¿Y qué pasaba a aquellos que no llevaban monedas? Pues fíjense que recorrían eternamente la costa del río y no lograban nunca llegar al otro lado.
Los que sí lograban llegar se encontraban con el vigilante Cerbero, que era un perro guardián de 3 cabezas que cuidaba la puerta de entrada al Hades. Cerbero, además de encargarse de que los espíritus de los muertos pudieran entrar, vigilaba que nadie saliera, nadie tenía permitido salir ya, a excepción de 2 héroes, se menciona aquí, que son Hércules, todos hemos oído hablar de Hércules, ¿verdad? Y de Teseo, que fue un rey importante de Grecia. Tampoco Cerbero permitía que ningún vivo entrara al Hades. Oye, Gloria, y tengo entendido que Cancerbero era un animal con 3 cabezas, ¿no? Era un perro con 3 cabezas. Un perro con 3 cabezas. Sí, ¿se acuerdan como el de Harry Potter, de la primera película de Harry Potter? No sé si se acuerdan, de el perrito que está guardando una puerta ahí importante. Así era un es. perro con 3 cabezas. Sí, digo, según tengo entendido, era una figura realmente siniestra, ¿no? Era en 3 cabezas, creo que tenía una cola de serpiente con la cual aprisionaba a las personas, los destrozaba, ¿no? Y ojos de un rojo encendido, ¿no? O sea, realmente era muy, muy feo, y ¿no? colmillos bastante afilados también, ¿no? Entonces sí era una figura impresionante, imponente, ¿no? Exactamente. Y fíjate que hay, quizás un comentario, en cuestiones de deportes, en cuanto a fútbol, a los porteros les llaman cancerberos. Tienes toda la razón. Y entonces, bueno, nos fuimos a investigar un poquito y decimos, bueno, ¿por qué cancerberos? Pues porque es la persona encargada de que no pase nada a la portería, no pase ninguna pelota, no pase ningún gol. De guardar la puerta. Exactamente, y es la misma función que tenía el cancerbero aquí en lo que tú nos comentas, ¿no? No permitía que pasara nadie, ni del exterior al interior, ni viceversa, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Muy interesante, sí, tienes razón. Y bueno, ¿qué pasaba cuando llegaban los muertos al inframundo? Pues fíjense que de entrada llegaban a la región de Hades, que como les comenté hace rato también se les llamaba campos asfódelos, donde las almas vagaban abatidas entre otros espíritus, pues no sabían ni qué había pasado, ¿verdad? Después de ahí Hermes los conducía al antepatio del palacio de Hades y Perséfone, donde eran esperados por 3 jueces que iban a dictarles la sentencia, digamos, de a dónde se iban a ir. Estos jueces eran Minos, que fue rey de Creta, Éaco, rey de Egina, y Radamantis, que era hermano de Minos. Al dictarse la sentencia, las almas no virtuosas ni malvadas eran enviadas de regreso a los campos asfódelos. Y como les dije hace rato, las malvadas al Tártaro y las heroicas, por su parte, pues se iban a los campos elíseos. Ya hemos hablado aquí, bueno, de los mitos en donde se involucra y se habla del inframundo, que son, bueno, muchísimos, que es el de Perséfone, que hablamos hace un ratito, ¿no? Que Hades se enamoró de ella y pues se la llevó a vivir al inframundo. Está también el 12º trabajo de Hércules, cuya misión fue, imagínense, capturar a Cerbero, el guardián del Hades, para llevarlo ante Euristeo. Y otro mito que nos mencionó Alf también fue el de Eurídice, que era la amada de Orfeo, que la mordió una serpiente, bueno, y que fue por ella que logró llegar hasta el inframundo, porque llevaba una lira y logró pasar tanto a Caronte como a Cerbero. Llegó hasta Hades y hasta Perséfone y le suplicó que le devolvieran a su amada, y pues ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Que Perséfone se apiadó de él, le dijo que sí le iba a devolver a Eurídice, pero él no pasó la prueba que ella le pidió, y bueno, perdió a su esposa para siempre. Y bueno, por último, ese otro mito que les conté hace ratito, nada más recordárselos, acerca de Ulises, cuando fue a buscar a Tiresias para hablar con él, que también se dirigió al inframundo. Muy bien, Gloria, pues muy interesante este tema que nos has traído, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, siguiendo con el tema del inframundo, ahora toca el turno de hablar del inframundo de los mayas. Y quiero empezar esta participación comentándoles que el universo de los mayas poseía una estructura triple, con el cielo en la parte superior, la tierra en medio y por último el terrible inframundo, que estaba en la parte de abajo y también llamado Xibalbá, que significaba lugar de miedo. Imagínense, ya como con el puro nombre pues ya nos dejaba ver que era un lugar bastante feo, ¿no? Sí, muchas ganas de ir para allá. Como que no quedaban ganas de ir para allá. Y bueno, en la cosmología maya, el reino del cielo se caracterizaba por su inmutabilidad y estabilidad, de las que se responsabilizaban unos árboles cósmicos.
Esta esfera de la existencia se dividía en 13 niveles distintos, cada uno de los cuales se encontraba al mando de un dios. Los mayas creían que toda persona debía de morir de una muerte violenta, eso si quería acceder al cielo en el más allá, de modo que cada uno de estos estratos estaba reservado para un tipo diferente de muerte, siempre y cuando fuera una muerte violenta, claro. Así las víctimas de los sacrificios tenían su propio nivel, como por ejemplo, aquellos que morían alcanzados por un rayo o ahogados, moraban en el nivel en el que reinaba Chac, que era el dios de la lluvia. Por otra parte, quiero comentarles que los mayas acostumbraban a construir sus templos y santuarios en lo alto de unas pirámides o de una montaña. ¿Y para qué era esto? Pues bien, era para que las ceremonias se hicieran más cerca del reino divino del cielo. Y bueno, en la base de esta estructura cósmica se encontraba el sombrío reino del inframundo, al que los mayas quichés, como les comenté, conocían con el nombre del Xibalbá, que significaba, como les dije, lugar del terror, lugar del miedo. Y bien, el Xibalbá contaba con 9 niveles, cada uno con sus correspondientes divinidades. Por ejemplo, uno de los dioses de este inframundo era Camé. Y bueno, los dioses del inframundo solían guardar un cierto parecido con los dioses del cielo y de la tierra. El Xibalbá era el destino que aguardaba la mayoría de las personas al morir, y una particularidad de las sociedades mesoamericanas era que no se establecía una relación entre moralidad y la vida en el más allá. De manera que, a diferencia del infierno de los cristianos, el mundo de ultratumba de los mayas no era un lugar reservado para los pecadores, sino que era la morada definitiva de todo aquel que no había muerto en forma violenta. Es por ello que los reyes, los sacerdotes y los nobles que morían pacíficamente eran enterrados en unas imponentes pirámides de 9 niveles, como lo eran por ejemplo el templo de Tikal, el castillo de Chichén Itzá, que estaba ubicado en la península de Yucatán, o el templo de las inscripciones, que estaba ubicado en Palenque. Y como los símbolos del Xibalbá y de sus diferentes estratos estaban estas grandes construcciones. Pero bueno, amigos, les comento que una vez que se accedía al inframundo, se tenía que hacer frente a toda una serie de juicios y pruebas en los que había que deshacerse de los maleficios de los dioses, y estos maleficios de los dioses que poblaban este reino, por supuesto. Y bien, les quiero comentar, si la persona fallecía, salía victoriosa de esa prueba, entonces podía acceder a la última instancia al cielo, en forma de un cuerpo celestial. Y les quiero comentar que los mayas veneraban a un panteón de divinidades, que es un poco difícil de clasificar, ya que un gran número de las mismas aparecen bajo múltiples apariencias. De ese modo, un dios puede presentar atributos tanto masculinos como femeninos, así como también puede encarnar la figura tanto corporal como espiritual de un anciano o un joven. Además, estas divinidades poseían atributos, animales o bien humanos o divinos al mismo tiempo, de tal manera que era bastante complicado poderlos identificar de una forma específica. Pero bueno, les quiero comentar que el famoso libro del Popol Vuh, que narra las aventuras de los dos famosos gemelos llamados Hunahpu y Xbalanque, quienes viajaban al Xibalbá, el inframundo de los mayas quichés, invitados por los señores de Xibalbá para jugar un partido de pelota, y estos gemelos vencen a los señores de Xibalbá en venganza por la muerte de su padre y de su tío, que fueron los primeros gemelos sagrados que bajaron al mundo del Xibalbá. Pues bien, cuando Hunahpu y Xbalanque aceptan la invitación al Xibalbá, llevan ya cierto conocimiento de las pruebas que los señores del inframundo les van a poner, y una de ellas es que deben de mencionar los nombres de estos terribles dioses del inframundo, de tal manera que cuando estos hermanos gemelos se enfrentan a los señores de Xibalbá y no conocen los nombres de cada uno de ellos, uno de los gemelos decide arrancarse un vello de la cara y convertirlo en un mosquito. A este mosquito ellos le llamaron Shan. Y entonces ellos lo que hacen al mosquito Shan, lo instruyen pidiéndole que vaya y que pique a cada uno de los señores para de esa manera poder escuchar el nombre de pila. Y entonces, así como el mosquito Shan empieza su labor y va y pica a uno de los señores del Xibalbá. Y cuando llega Shan y pica al primero, este dios grita y dice: ¡ay! Algo me picó. Y entonces el segundo dios le dice: ¿qué te ha pasado, Camé? Y entonces Camé le contesta: no sé, algo me ha picado. Y entonces los gemelos pues toman nota del nombre de Camé, ¿verdad? Claro. Ajá. Y entonces después va el mosquito Shan y pica al segundo dios, y de igual forma el segundo dios grita y dice: ¡ay, algo me ha picado!, ¿no? Entonces el tercer dios le pregunta: ¿qué te ha pasado? Y le dice el nombre Juncamé, y entonces Juncamé le contesta: no lo sé, algo me ha picado. Y entonces vuelven a tomar nota
de este segundo nombre, y así el mosquito Shan va picando a cada uno de los dioses, y el siguiente dios le pregunta qué le ha pasado, y entonces van tomando el nombre de cada uno de los dioses. Al final, estos gemelos dan a los dioses el nombre de cada uno de ellos, y a los dioses no les queda más remedio que aceptar su derrota, y entonces pues no les queda más remedio que haber aceptado que perdieron y que estos gemelos pasaron esta prueba. Pero bueno, ahora les voy a mencionar los nombres de los señores del inframundo, y son los siguientes. Tenemos a los dioses que son Kame, Hun Kame, Bukub Kame, Shikiripat, Chuchumakik, Ajalpu, Ajalcana, Chamiabac, Chamiajolom, Kikshik, Patán, Kikrixkak y Kikre. Estos son los dioses del inframundo. Pero bueno, ahora les quiero comentar que en cuanto a las pruebas que los señores de Xibalbá hacían pasar a los visitantes, el Popol Vuh cuenta que eran muchos los lugares de tormento y los castigos del Xibalbá. El primero era la casa oscura, en cuyo interior solo había tinieblas, no había nada más que pura y total oscuridad. Y créanme que esto es feo, este es un lugar donde no hay el menor indicio de luz, es algo bastante feo. Muy imponente, ¿no? Muy imponente, Gloria, por supuesto, y en una ocasión tuvimos la oportunidad, Tere y yo, de estar en unas cuevas en donde apagas la luz de tu casco que llevas y no ves ni siquiera tu mano que tienes enfrente, ¿no? Créeme que te impacta un lugar así. Impresionante, sí. Mucho, muy impresionante. Pues bien, la segunda casa era la casa del frío, y en esta casa es donde había un viento tremendamente frío, insoportable. Soplaba un viento en su interior que realmente te helaba completamente, no era soportable en ningún momento este frío tan impresionante. La tercera casa era la casa de los jaguares, en donde vivían los tigres, y estos tigres se revolvían, se amontonaban y gruñían y se mofaban. Entonces imagínate estar en una casa así donde estás rodeado de puros tigres que no sabes qué van a hacer, ¿no? Imagínate. Porque hasta ahorita no hay de cuál escoger. No, ninguna. Ninguna. Y créeme que las que siguen tampoco va a ser mucho del agrado. En los aztecas hay algunos que son similares, por ejemplo, hay también zonas de mucho aire, pero también ninguno a cuál irle, ¿eh? Ese es no, mejor me brinco esa parte. Sí, no, realmente son lugares... Los campos elíseos. Sí, están mejor los griegos. Los griegos mejor, porque sí, estos de tanto de aztecas como de mayas son realmente feos, ni ganas de acercarse. Pues bien, para no perder la costumbre de estas casas tan terroríficas, la cuarta casa era la casa de los murciélagos, y en esta casa es donde habitaban nada más ni nada menos que murciélagos. Estaba lleno de murciélagos, completamente oscuro, y estos murciélagos chillaban, gritaban y revoloteaban en la casa, y pues te pasaban revoloteando por todos lados y no los veías, ¿no? Imagínate. Después la quinta casa era la casa de los cuchillos, en donde dentro de la cual solo había cuchillos y navajas tremendamente afilados y sumamente cortantes. Así que no había manera de que pasaras sin cortarte y sin recibir múltiples cortadas en todas partes, ¿no? Porque era terrorífica estar ahí dentro de esta quinta casa. Pues por último, la sexta casa, que no era menos imponente, era la casa del calor, en donde por supuesto solo había brasas y llamas, y un calor infernal e insoportable. Era realmente, como nos podemos imaginar, un auténtico infierno. No había más que calor en una medida extrema. ¿Qué les parecen pues estas? tenías razón, las siguientes casas tampoco están muy muy agradables. Sí, me queda una pregunta. Las personas que llegaban a fallecer, ¿tenían que pasar por cada uno de estos niveles? ¿O dependiendo de tu actitud en la tierra llegabas a algún determinado nivel? Sí, dependiendo de tu actitud es como ibas pasando. Todos los dioses eran los que seleccionaban a qué casa ibas y qué pruebas ibas a pasar. Sí, porque si ya con una está terrorífico, imagínate tener que pasar por todas. No, pasar por las 6, olvídate, imagínate, no creo que lo pudieran soportar. Entonces también tenían, digamos, una especie de juicio y se les enviaba donde les correspondía a cada quien. Sí, por supuesto, como les comenté antes, había una especie de juicio en donde de acuerdo a lo que habían hecho es como seleccionaba a dónde iban. Ajá. No era el aspecto moral de decir, bueno, hiciste esto, te portaste mal, te vas aquí, sino ellos eran los que decidían, de acuerdo a qué, a su libre albedrío, no simplemente como les parecía, y así es como mandaban a las personas a este inframundo. Hay que portarnos bien, ¿no? ¿Qué les parece? Pues yo creo que sí, porque está muy feo, a menos con los mayas y aztecas, sí, no queda mucha elección más que portarse bien.
Pero bueno, pues esto es lo que les quería comentar acerca del inframundo de los mayas. Y ahora, si nos permiten, vamos a entrar con el tema de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que también es algo muy, muy interesante y que me gustaría comentarles. Que la Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri en donde se relata un viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Son esos 3 niveles. Y en este viaje es guiado por el poeta Virgilio. Y esto sucede cuando Virgilio se encuentra con Dante y él le confiesa al poeta que ha venido en nombre de Beatriz y lo conduce por un largo viaje de redención que comienza en el Averno. Y así van pasando por círculos infernales, en donde en el primero están los infelices que nunca estuvieron vivos. También están los niños que murieron antes de recibir el bautismo y las personas de grandeza espiritual. En el segundo, que ya corresponde al infierno, están todas las personas de bajos instintos. También se encuentran los perversos, que al final de sus vidas se quedan solos. También encontramos a los lujuriosos, los avaros, y estos son condenados a golpearse eternamente y a hundirse en el fango. En esta segunda sección, que corresponde al infierno, es la que muestra las escenas más monstruosas. Como un ejemplo, muestra a los estafadores nadando en una masa hirviente de pez. Y bueno, el purgatorio radica en una montaña de precipicios, y de ahí las almas deben de consagrarse al bien para expiar sus culpas y finalmente ser salvados. Pero Gloria nos trae algo todavía más a fondo de toda esta Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué nos puedes comentar, Gloria? ¿Qué nos traes al respecto? Sí, pues platicarles un poquito cómo estaba la estructura del infierno y del purgatorio y del paraíso, según lo describió Dante. Como ya nos comentaste, Alf, el infierno fue la primera parte del recorrido de Dante que hizo en compañía de Virgilio. Y Dante describe el infierno como un cono, pero imagínense este cono con la punta hacia abajo, y es que estaba formado además por 9 círculos en los cuales los condenados eran sometidos a castigo según la gravedad de los pecados que habían cometido en vida. Dante describe también la existencia de una especie de palacio en donde metían a todos aquellos que habían traicionado a algún bienhechor, por ejemplo. También en este palacio se encontraba Lucifer, y bueno, la descripción de Lucifer es bastante impresionante, que da Dante, porque habla de un demonio de 3 cabezas, de nuevo vemos 3 cabezas aquí, pero fíjense que dentro de una de estas cabezas describe que estaba Judas, que además era constantemente mordido por una de estas cabezas y gritaba constantemente de dolor. Dante encuentra en el infierno también, cuando llegó a esta parte, pues a muchos personajes, tanto antiguos como de su época, y durante su estancia aquí en el infierno pues le platican sus historias con el objetivo de ser recordados, gracias a Dante, de que se les mantenga vivos en su recuerdo en el mundo. El purgatorio, por su parte, nos la describe como una montaña de cumbre plana y laderas escalonadas y redondas. Y fíjense que en cada escalón se redimía un pecado, y los redimidos que iban pues pasando por los escalones pues estaban muy contentos porque tenían la esperanza de ir siendo purificados. El purgatorio, por su parte, se dividía en 7, lo que llamaban 7 cornisas, donde las almas expiaban también sus pecados antes de poder pasar al paraíso. Al contrario del infierno, donde recordemos que los pecados se agravaban a medida que avanzaban los círculos que lo formaban, en el purgatorio, la base de la montaña, que era la llamada cornisa 1, albergaba a quienes padecían las culpas más graves, y en la cumbre, digamos en la séptima cornisa, ya estaban los pecadores más inocentes, ¿no? Y que eran menos culpables, y pues estaban ya mucho más cerca del Edén. Dentro de la cornisa 1, les platico porque esto se me hizo curioso, ponían a los orgullosos. En la cornisa número 2 estaban los envidiosos, en la 3 los iracundos, en la 4 los perezosos, en la 5 los avaros y los pródigos, y en la 6 los golosos. Por último, en la 7 estaban los lujuriosos envueltos en llamas, que ya era lo más fuerte, ¿no? Ya que habían pasado por el purgatorio, bueno, entonces ya como sucedió con Dante,
ya estaba libre de todo pecado y ya podía ascender al paraíso como lo hizo él junto con su Beatriz. Y bueno, esta es una breve estructura de cómo describe Dante en la Divina Comedia todo este tema del infierno, ¿no? Muy bien, Gloria, pues muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, también quiero comentarles que Dante en esta obra tiene la oportunidad de ver al ascenso del alma en la sección del paraíso, donde logra la máxima perfección espiritual. También logra ver las procesiones simbólicas y los misterios de la fe, como la encarnación divina, y en una nube de flores dispuesta por los ángeles, logra ver a Beatriz que sube al carro de la iglesia. Pues bien, amigos, el tema central de la comedia es el viaje que realiza Dante a lo largo de la cual encontrará su propia identidad. Pero ya desde antes el viaje representa la condición humana, de tal forma que no solo se trata de adquisición de experiencias, sino que además hay que ir a buscar un símbolo a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos por los que transita Dante. Quiero comentarles que el infierno comienza en la noche y que equivale a la desesperación. El purgatorio comienza al alba y es la que equivale o simboliza la esperanza. Y por último, el paraíso comienza al mediodía y es la forma más clara de cómo se muestra la salvación. ¿Por qué? Por lo abundante de la luz que se muestra en ese momento que hay. Y bueno, la Divina Comedia es un poema en donde se mezcla la vida real con lo sobrenatural, muestra la lucha entre la nada y la inmortalidad, que es una lucha donde se superponen tres reinos, como comentamos, tres mundos, logrando de esa manera una suma de múltiples visuales que nunca se contraponen o se anulan entre sí. Y bueno, en estos tres mundos se muestran, como ya dijimos antes, el infierno, el purgatorio y el paraíso. En ellos se reflejan los tres modos de ser de la humanidad y en ellos se refleja el vicio, el pasaje del vicio a la virtud y a la condición de los hombres perfectos. Y es entonces a través de los viciosos, de los penitentes y de los buenos que se revela la vida en todas sus formas, sus miserias y sus enseñanzas, pero también se muestra la vida que no es, la muerte que tiene su propia vida, todo como una mezcla agraciada y planteada por Dante, que se vuelve como un arquitecto de lo universal y de lo sublime. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este tema de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Lamentablemente pues el tiempo ha pasado, se ha acabado este tiempo del programa. Hemos llegado al final del programa y no queremos terminar sin antes agradecer infinitamente el favor de su atención y agradecerle también, por supuesto, a Gloria Romo. Muchísimas gracias, Gloria, por tus aportaciones, tus temas que nos has traído. Fue un placer, Alf. Muchas gracias a ti. Gracias, Gloria. También a Lulú Mendoza, siempre con unos temas bellísimos que nos traes, Lulú. Muchísimas gracias. Encantada de compartirlos con todos ustedes. Y mi nombre es Alfredo Cerón. Hasta pronto y buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Cerón Arsaluz. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.